Muy buenas a todos, bienvenidos a una segunda partida del match del día de hoy. Uno de ellos la estamos en el torneo híbrido FTX Crypto Cup y tenemos ahora con los colores cambiados Praggnanandhaa, que lleva las piezas blancas, Niemann las piezas negras. Se impuso Niemann en la primera partida, al igual que hiciese contra Magnus Carlsen en el día de ayer, y esta partida muy buena, D4 ya en el tablero, a lo que se responde con caballo F6, C4 y E6 por parte de las piezas negras. Caballo C3, gambito de dama declinado, variante del cambio. C por D5, E por D5, alfil G5 clavando al caballo y de momento C6, ya que, bueno, por un lado las piezas blancas podrían capturar eliminando el defensor y, bueno, pues o se doblan peones en la estructura en el flanco de rey, o si captura la dama pues podría caer el peón de D5, por lo que se defiende dicho peón atacado o, bueno, pues amenazado, E3 y alfil F5 por parte de las piezas negras. Se adelantan a controlar Niemann casillas a la que quizás la dama puede ir, como C2, D3. Es verdad que en esta posición la dama podría venir a B3 atacando el punto de B7, pero simplemente dama B6 defiende, y capturar en esta posición, pues en este caso para las blancas no sería bueno, ya que aunque se doblan los peones, es una captura hacia adentro, y también la torre de A8, que precisa de que el caballo se retire para que se pueda activar, pues ya estaría activa en la columna. No obstante, aquí Praggnanandhaa decide jugar dama B3, F3, perdón, viene con ataque sobre el alfil G6, y tras estos cambios estropea la estructura de peones y H4 ganando espacio en el flanco de rey, H5 frenando dicho peón, caballo H3 y alfil D6. Quizás a un caballo F4 pues el alfil ya está preparado, también doblando la estructura de peones blancos, pero de momento se juega G3, quizás también para reforzar este movimiento en un futuro. Caballo D7, rey D2, bueno, pues si no enrocándose, moviendo los reyes ambos jugadores pues manualmente. Torre E1 mirando por rayos X al rey enemigo, y ahora se juega F5. Caballo F4, como comentábamos, viene con ataque sobre el alfil, este no se retira, y la idea de Niemann en esta posición es traer el caballo a pues, quizás una mejor posición, y si hay algún cambio siempre tiene dos peones para recapturar, y aquí quizás la captura para las piezas blancas, bueno, pues podría beneficiar, gana la pareja de alfiles, pero beneficiaría a las negras en el sentido de que los peones se desdoblan, por lo que de momento se juega F3, controlando posibles saltos del caballo de F6, alfil H7 retirándose, con idea de traer la torre a G8 y atacar el punto de G3, rey E2, acercando el rey al flanco de rey, A5 ganando espacio en el flanco de dama, rey F2 e incluso se juega A4. Alfil D3 conectando las torres, y tras estos movimientos la partida continúa con rey D7 quitándose de esta columna, que parece pues que es un poquito más peligrosa o se puede abrir más rápidamente. Interesante para las negras, y viendo o habiéndose jugado A5, A4, A3, a lo que quedaría un peón pues ahí de alguna manera incrustado por parte de las negras. Se jugaba rey D7, torre C1, y aquí quizás se comete una imprecisión, ya que Hans Niemann juega B5. La torre en C1 se había traído una columna semiabierta, de momento el peón de C6 defendido, y a este movimiento se recomienda jugar, bueno, pues quizás como un movimiento de espera. Las piezas blancas tienen algo más de iniciativa y de espacio, pero alfil G6 quizás un poquito mejor. A cambio, con este movimiento pues la torre de C1 toma bastante valor. De momento alfil B1, quizás con movimientos de A3, frenando el peón también de A4 y trayendo el alfil de A2, pero realmente lo que hace este movimiento alfil B1 es liberar la casilla de D3 para maniobrar con los caballos y traerlos a C5, buscar el doblaje de torres. Y por parte de las piezas negras de momento se juega este movimiento con presión sobre G3, caballo C E2 defendiéndolo, y torre G E8. La torre se retira y se lleva una columna central, una columna semiabierta. El caballo en algún momento se puede retirar, de momento caballo D3 con alguna idea
de traer el caballo a C5, quizás en esta posición, pues ahora junto con la torre hay demasiado control por parte de las negras, y estos movimientos rey C7 con ideas de traer el rey también, bueno, pues al otro flanco, ¿no? Torre C3, rey B6 y torre H C1. Posteriormente, y al haber doble ataque sobre este peón, torre A C8, caballo E F4 y aquí alfil G6, bueno, pues con esta idea, ¿no? Si se captura beneficiaría un poquito a las negras, la partida se podría igualar, debido a que cuentan con más espacio las blancas y quizás con este punto débil que, como vemos, pues está siendo de alguna manera atacado, las blancas están un poquito mejor y de momento se mantiene así la posición y se juega ahora precisamente caballo C5. Tras estos movimientos torre E7, alfil D3 volviendo a la misma casilla ya que el caballo o uno de los caballos ha pasado por la misma, y alfil por F4. Peón por, se abre la columna central, la torre se retira a 7, quizás viniendo en tareas pues defensivas sobre el flanco de dama, y Praggnanandhaa trae el alfil, como habíamos visto antes se había retirado a B1, nuevamente se retira a F1 y veremos el porqué de traerlo a esta casilla. Nuevamente el caballo pues se puede maniobrar en esta posición. Tras estos movimientos las piezas negras juegan caballo E8, caballo D3 y a caballo D6 se juega caballo B4. Por lo tanto, la idea, podríamos pensar traerlo a esta posición. La idea es acercar el caballo pues al flanco de dama y dar un triple ataque sobre las piezas negras. Niemann lo defiende con torre a C7. Aquí, si en esta posición en vez de torre a C7 se hace una jugada como caballo C4 también, pues bloqueando un poquito a las torres del ataque que se está produciendo sobre la columna C, se podría continuar la línea con B3 y tras estos cambios, bueno, pues el caballo quizás podría desaparecer. Es verdad que el alfil en algún momento también anterior podría capturar, pero bueno, pues se colocaría uno de los peones y las torres quedan completamente anuladas. Por lo que todo bien defendido por parte de Niemann. Praggnanandhaa tiene que buscar nuevas soluciones y la idea es abrir la columna. Se juega B3, A3. Cerraría al menos momentáneamente pues la posibilidad de abrirse la columna. Niemann va por los cambios y tras los mismos se juega F6 ya en la posición. También con este movimiento pues el alfil puede escapar de la encerrona que tenía por sus propios peones. Torre A1 llevando la torre a esta columna. Como vemos, ya el alfil que estaba anteriormente, o si se hubiese retirado a B1 dejando pasar nuevamente al caballo, pues estaría de alguna manera molestando, y alfil E8 precisamente trayendo el alfil pues a posiciones defensivas. Praggnanandhaa ha encontrado un hueco, torre A6 jaque, rey B7 y tras torre C2, también con idea de traer la segunda torre por la columna A, torre D8, ya que su idea, la de Niemann, la de Hans Niemann, es escapar con el rey vía C8 y D7. Reacciona Praggnanandhaa, de momento trae su segunda torre a la columna A, rey C8 ya en la posición y caballo D3. Con esta jugada quizás quiere traer el caballo C5 y bueno, pues tener un caballo muy activo en la posición. El rey, si no moviese ahora de 7, pues quedaría de alguna manera completamente encerrado, pero tras caballo B7 se defiende esta casilla y alfil H3. Por lo tanto, ese alfil que había venido a F1, por un lado dejaba de estorbar a los torres para pasar a la columna A, y por otro lado es un alfil tremendo a la que el alfil de casillas blancas, el alfil negro, ha dejado de defender el peón de F5 y ahora pues se suma una nueva amenaza. De hecho, Niemann tiene que volver con el alfil a G6, torre B6 y tras rey D7, torre A7, atacando dos veces al caballo, torre B8, quedando una estampa muy bonita de torres con un caballo en el centro de las mismas,
Y caballo B4, bueno, pues a cualquier movimiento que no implique en el flanco de dama, una amenaza podría ser caballo A6, atacando a las dos torres. Aquí Niemann responde con caballo A5, entrega la torre, pero podría caer la torre en B6. Además, con este movimiento ataca en B3, pero también Praggnanandhaa pues tiene sus temas. Un segundito que se me ha apagado él ahora. Primero tiene que, bueno, pues evitar capturar en A5, captura en C7, dando un jaque rey por C7 defendiendo la torre y ahora torre A6. Obliga a Niemann a retirar el caballo, viniendo a B7 pues existe torre por C6 y por lo menos en B3 pues está capturando un peón. No obstante, ahora las blancas, bueno, pues tienen toda la sexta para recuperar peones, bueno, como vamos a ver a continuación. Torre por C6, jaque, rey B7, torre por F6, atacando al alfil E8 y torre por F5. Torre D8 defendiendo este peón que aunque está atacado en dos ocasiones, pues de momento Praggnanandhaa juega rey E3, prácticamente sin movimientos las piezas negras juegan torre C8, quizás con idea de entrar con la torre en C3, pero tras caballo por D5, pues al menos se controla esa casilla. No evita la entrada de la torre hasta C1, torre E5 atacando al alfil y tras alfil C6 con ataque sobre el caballo de momento defendido, alfil E6 activándose y bueno, pues defendiendo dos veces dicho caballo. La partida continúa con torre C4, ahora el doble sobre el peón de D4 y tras F5 comenzando a empujar el peón pasado Praggnanandhaa, caballo por D4. El tema es que bueno, pues quizás se amenaza al alfil con el caballo y si torre por podría caer el caballo de D5, por lo que aquí primero Praggnanandhaa juega caballo E7, retira la pieza permitiendo este doble en F3, caballo por F3 por parte de Niemann, ambos estaban en torno a un minuto en estas posiciones, se ataca la torre, pero primero caballo por C6. Ahora si las piezas negras capturan en E5, pues tras los cambios salen beneficiados las piezas blancas. Por lo tanto, volviendo a la partida, se juega caballo por C6, rey por C6 y aquí, bueno, pues la captura por parte de las blancas a la torre permitiría perder su torre, por lo tanto, y aun estando con cierta ventaja las blancas, es más flojo esta combinación. Rey por F3, manteniendo dos piezas respecto a una por parte de las negras, y en esta posición finalmente Hans Niemann decide abandonar, ¿no? Además de la pieza de más que tienen, las blancas tienen un peón pues cerca de la coronación y bueno, aunque este peón de B5 está pasado, difícil la progresión y bueno, pues así termina la partida. Vamos a ver qué pasa en la tercera y cuarta partida. Un saludo y hablamos. Chao.